Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación de hoy. Vamos a hablar de ecocardiografía avanzada en la unidad de cuidado intensivo. El contenido que les propongo es hablar de generalidades. Vamos a hacer un recorrido ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pruebas de respuesta a líquidos, valoración valvular. Y vamos a determinar utilidades. Lo primero que les quiero hablar es algo de generalidades. Entonces, la primera pregunta que siempre nos tenemos que hacer cada que leemos un tema es: ¿qué es avanzado? La verdad es que cada sociedad tiene su definición de qué va a considerar avanzada. Entonces, para nosotros y para todo el mundo, no es fácil trazar una línea entre qué es avanzado o qué no es avanzado. Lo que sí sabemos es que qué es el mínimo. El mínimo, como vimos, pues es que tengamos básicamente el equipo, pero algo muy importante y es que cuando estamos avanzados, estamos hablando de medidas cuantitativas que deben tener color Doppler, si no las vamos a cuantificar, Doppler espectral, Doppler tisular, entre otras imágenes. Los requerimientos mínimos para un avanzado, entonces esto tampoco voy a profundizar porque ya Juan Di hizo la charla previa y en esa charla muy bien explicado las ventanas ecocardiográficas con el transductor. Eso es lo mínimo que necesitamos idealmente para hacer un ecocardiograma avanzado. Y algo muy importante que les quiero mostrar es que hay una cantidad específica, por lo menos en otras sociedades, para usted decir que usted se considera un ecocardiografista, por decirlo así, avanzado. Eso va a depender mucho de cuántas ecografías usted haga. Les voy a mostrar cómo es los ejemplos en diferentes países, en Europa y en Estados Unidos. Vean que para que ustedes logren como la competencia de ser un ecocardiografista avanzado, necesitan al menos hacer entre 100 a 300 ecocardiogramas transtorácicos completos, revisados, supervisados. Y después de eso, como si no fuera poco, por lo menos les vamos a estar en Estados Unidos, necesitan una evaluación formal. ¿Por qué les muestro esto de la parte de educación? Y es que ustedes en 40 minutos no van a salir siendo ecocardiografistas avanzados y ese no es el eje de esta charla. El eje de esta charla es que nosotros vamos a tratar de mostrarles cómo funciona la ecocardiografía avanzada en la UCI en el día a día. Y para eso, ya que se pusieron tan cómodos por allá a la izquierda y a la derecha, esto no va a ser una charla normal. Esto va a ser con una especie de taller. Entonces, por favor, los que ya vieron eco se me hacen de Danny Rowe a la izquierda y los que no vieron eco se hacen de Danny Rowe a la derecha. De Danny Rowe a mi izquierda, o sea, a usted se hacen los que ya vieron eco. O si algo un poco más acá porque yo creo que son menos ya en estas alturas. Entonces, por favor, organícese rápido porque la idea va a ser que Lucho se puede quedar donde quiera. Lucho está más allá del bien y el mal, igual que Valentina. Valentina está más allá del bien y el mal, entonces Valencia puede hacer ahí si quiere. Sí, se está más allá. Bueno, por favor, sin desorden, muchachos, no hagan ruido. La dinámica de esta charla va a ser diferente. Paren bolas y dejen de hablar, que eso no es para hablar. La dinámica de esta charla va a ser muy diferente. Yo sé que todos los residentes de mayor año tienen unas capacidades diferentes. Quiero que ustedes son los que están en turno a la unidad y le van a decir a sus pequeños pupilos cómo se va a tomar la medida en cuestión. ¿Qué medida cree que es mejor de las que les voy a mencionar? Y les voy a decir de una vez a todos, menos a José, porque José tiene un taller después. Si ustedes quieren intervenir a decir una valoración extra a las que yo les propongo, lo pueden hacer. Por favor, de forma muy concisa con lo que van a decir. Le dicen, yo les propongo que le haga índice TEI. El índice TEI se calcula así. ¿Sí? Por favor, les mostré que el orden es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, respuesta a líquidos, valoración valvular y otras. Entonces, ustedes ya lo tienen en mente. Si van a hablar algo del derecho, lo hablan en valoración del ventrículo derecho rápido. ¿Listo? Porque se lo van a enseñar a sus residentes. La idea es que la discusión se va a unir un poco con la charla y que sea medio de taller. En ese orden de ideas, vamos a jugar entonces. Entonces, para esta charla, como les dije, esta charla es súper tediosa, entonces quiero tratar de entretenerlos. Vamos a tener un caso clínico que le vamos a abordar todo el tiempo. Y yo, después del caso clínico, siempre les voy a dar los resultados de cómo le dio la ecografía después al paciente. Entonces, les presento, inicialmente se llamaba Luis, pero pues yo quiero mucho a Lucho, entonces, pues por los factores de riesgo me cuadraban. Edad 68 años, pues Lucho no tiene, pero se llama Orlando, entonces no hay problema porque es mi abuelo muerto. Antecedentes: hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo activo, dislipidemia, sedentarismo. Él viene por un dolor torácico opresivo con hipotensión 80-40, campos pulmonares limpios, elevación del ST en cara inferior y en ABR. Esto es lo más fácil, ¿no? Entonces, Danny Flo, ¿cuál es el diagnóstico de ese paciente?
¿Un qué? Puede ser más específico como residente. Infarto agudo del miocardio, póngale apellido a eso. Hipotenso con derivaciones derechas con supra-ST. ¿Qué es? Son infartos del. Eso, súper importante, ¿no? Súper importante que es infarto del ventrículo derecho. Entonces usted está en la UCI, muy bien lo recibió y le vamos a preguntar ahora, tengo que valorar el ventrículo derecho, ¿no? Pues es como algo muy importante, hay que saber el grado de severidad. Para eso yo le digo a sus residentes grandes, que en este caso va a ser Dana está muy cansada. María Fernanda, Mafe, necesito que le expliques qué parámetro le harías tú a ese paciente con infarto del ventrículo derecho. Yo te coloco opciones, TAPSE, TASBE, cambio de fraccional, estrés y acople. ¿Cuál le dirías a él? Y quiero que le expliques a Dani Flow cuál sería y cómo se lo toma. Le vas a decir, está sentado en la unidad. Le dirías el cambio de área fraccional. Explícale por favor a Daniel cómo se hace el cambio de área fraccional. Bueno, entonces el cambio de reacción, entonces sería como en el para externar puede ser con ahora la parte pues, Para externar. La que ya está terminando. Sí, pero pues yo la. entonces se mira la parte pues, del cálculo derecho, se mira el sensor y se mira el área y se mira la relación de cambio de interés que es mayor que el mismo. No estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Fernanda. Para la medición del área fraccional, usamos una ventana de 4 cámaras enfocada en el ventrículo derecho, buscando valorar que se perciba la banda moderadora. Eso sería lo ideal, si no, pues la que tengamos. Y la medición que haríamos es, ahí sí la que dice la doctora Fernanda, el volumen peridiastólico, o el área peridiastólica y el área perisistólica, y haríamos como un cálculo de una pérdida. Excelente. Bueno, ¿alguna limitación de ese cambio de área fraccional que usted le quiera decir antes de darle? La primera diría el operador. Si yo no tengo una buena ventana en la que, como dije, no veo correctamente la banda moderadora, estoy infraestimando el área fraccional. Es una de las medidas que más se correlaciona con la función sistólica del ventrículo derecho, entonces lograr valorarla sería ideal. La resolución de nuestros ecógrafos no nos permite siempre valorar el borde endomiocárdico, que es otra de las limitaciones para lo cual yo tengo que trazar el área. Y ya. Antes de eso les quisiera agregar, me parece que explicarle a Daniel el cambio de área fraccional fue difícil. O sea que la toma probablemente sea complicada. Yo miraría por algo más fácil. Tú le dices, Daniel, tómeme un taxi, por favor. Se le ha dicho, por favor, Salpino, que trae 4 cámaras. Como quiso Sí, sí, le está haciendo la retroalimentación. Todos pueden decir lo que crean que es más correcto. Acá no hay, por eso es ecocardiografía avanzada. Todos podemos acá opinar. Pero digamos, yo me iría por un taxi que me parece algo tal vez un poco más sencillo. Entonces, esto es que todas esas son medidas de la función sistólica del ventrículo derecho. ¿Listo? Digamos, el acople ya valora otras cosas, pero todas son de la función sistólica. En presencia de un infarto, pues es un problemático, pero el derecho también puede hacer disfunción sistólica. Y recordemos que la diástole es lo que más oxígeno consume, entonces seguramente es lo que primero se va a alterar. pero eso es, bueno, perfecto. Entonces, en ese orden les vengo a explicar rápidamente porque yo sé que Juan Diego ya les expuso TAPS. Entonces, nuevamente, aplicar 4 cámaras. Esta imagen me la van a perdonar porque la tomé yo apenas empecé eco, entonces es una imagen un poco agraciada. Modo M, le colocamos en la zona lateral del anillo tricuspidio, como pueden ver en ese modo M. Ahí se ve más o menos. Y el modo M lo que hace es que les va a trazar este pequeño coso. Lo que van a buscar es la distancia que va a recorrer el anillo tricuspidio, donde un punto de corte para decir que tiene buena función sistólica es 17. TASB, una medida que también es fácil y rápida de hacer. En ese orden de ideas vamos a hacer casi lo mismo, aplicar 4 cámaras. En la zona donde sacamos el TAPSE, la diferencia es que ahora vamos a colocar el Doppler tisular. Si saben, el Doppler tisular es este que está en esos colorcitos diferentes y ahí ustedes le colocan PW. Después de eso lo que van a ver son estas imágenes. ¿Qué es importante? Es la velocidad sistólica. Ese punto de corte básicamente es de 9,5 a 10. Usualmente yo uso
9.5 porque la verdad me gusta que tenga una mejor especificidad. Lo importante es que se correlaciona con buena función sistólica, como les decía a mano, y también se correlaciona con un mejor, con un gasto cardíaco, un índice cardíaco aceptable. El cambio ahora fraccional, bien lo decía Mafe, van ¿Puedes explicar dónde ellos se miden? al lateral del anillo tricuspidio. Pero en la espectral. Ah, acá, en la zona sistólica, ¿sí? Cambio ahora fraccional, punto de cortes por encima del 35%. Yo creo que la explicación de mano estuvo perfecta. Es diástole menos sístole sobre diástole. Y creo que todos quedamos claros. Por eso es importante que tenga la banda moderadora. ¿Cuál es la mayor limitación? Es que no tiene el tracto de salida del ventrículo derecho y porque el ventrículo derecho no tiene la misma morfología que el ventrículo izquierdo. Es muy buena, es lo que tenemos, entonces hay que tenerla muy en cuenta. Y ahora, preguntando el otro reciente de mayor año, en este caso, pues José no, Liz, ¿cómo les explicarías a tus residentes de primer año si tuvieras el módulo de strain, qué sería el strain del ventrículo derecho? Porque, por cierto, de todos los predictores que les acabo de mostrar, este es el mejor de mortalidad. Entonces, ¿cómo le explicarías a Daniel eso? ¿Qué es el strain del ventrículo derecho? ¿Cómo mide el aparato del ventrículo derecho? ¿Aló? Pues el estrés, ay, no. Juan Diego, otra vez, está muy- Pues el estrés lo que me va a hablar es de la deformación que tiene el ventrículo derecho, es un módulo que no, solamente no tenemos disponible en estos ecógrafos, pero lo mismo requiere una visualización 4 cámaras. Uno básicamente lo pone a nivel del ventrículo derecho y eso lo que mide es cómo se está comportando el ventrículo a lo largo del ciclo. O sea, el ciclo cardíaco, esa curva que ustedes ven ahí como la mitad a la derecha, es precisamente cómo se está comportando el ventrículo derecho y cómo se está deformando a lo largo del ciclo. Es básicamente O sea, el estreno que evalúa es el acortamiento de las fibras, o sea, el acortamiento longitudinal del ventrículo. Entonces, sus valores básicamente son negativos porque no evalúa cómo se estira, sino cómo se acortan las fibras. Entonces, básicamente el valor es negativo, pero no recuerdo. Eso. Menos Y 30. porque usualmente el apellido es Speckle Trucking. ¿Cómo? Porque es Speckle Trucking. Sharon me corregirá. Entonces, ¿usted ya sabe por qué? No digo, por la de puntos. Eso, entonces lo que hace el módulo que, más que eso es una actualización de software. Entonces lo que hace el ecógrafo es mirar las pequeñas áreas que tienen una congenicidad específica. Estos son pequeños puntos, pero se llama speckle, porque va por puntos. Y lo que va a mirar el ecógrafo, en este caso el módulo con ese accesorio pues, de software, es que va a mirar qué tanto se mueven esos puntos en una medición en sístole y en diástole. Entonces empieza a ver solo desplazamientos, como les decía Liz. Él mira los punticos grises y sabe que ese puntico gris, que nosotros no podemos ver porque casi no vemos grises, ese punto gris se desplazó tanto. Así hace diferentes cálculos. Puede hacer el longitudinal, puede ser de pared libre, puede hacer varios. En este caso yo les dije el de pared libre. Entonces, básicamente, lo que les quería decir es que es un módulo adicional que incluso si ustedes van a mirar la evidencia, les traigo un estudio irónicamente, o no, irónicamente no, completamente focalizado, 67, 621 pacientes con infarto agudo del miocardio, tratados con intervención percutánea primaria. Ellos dijeron, hagámosle ecocardiografía en las primeras 48 horas y evaluemos las diferentes variables para ver cuáles se correlacionaban con tres cosas muy importantes: mortalidad, reinfarto y hospitalización. Entonces, en la gráfica se pudieron ya ver que el strain del ventrículo derecho le fue mejor que el cambio de la fraccional y con cualquier otra cosa. Fue el mayor predictor de mortalidad, reinfarto y hospitalizaciones. Entonces, es una cosa que eventualmente va a llegar porque más que traer una sonda nueva, es una actualización del módulo. Por eso los cardiólogos sí lo tienen cuando ellos hacen el eco, ellos sí lo tienen, solo es una actualización. Entonces, el otro parámetro que les dije era acople. Entonces, yo creo que hay que saber cómo vamos a llegar de forma práctica al acople sin tener que hablar de más. Y sabemos que todo va a empezar desde el principio de conservación de energías, que fue el mismo principio de Bernoulli, cuando tachamos la gravedad y ciertas distancias. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo sacamos la insuficiencia tricuspidia? Lo que vamos a hacer es con una pica de 4 cámaras y vamos a colocar un Doppler continuo. ¿Por qué Doppler continuo? Porque las velocidades de regurgitación tricuspidia exceden el límite de Nyquist. Entonces, por lo tanto, el Doppler pulsado no lo alcanza a ver. Y como pueden ver, en este caso, ahí está la insuficiencia tricuspidia. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? La velocidad máxima.
porque aquí lo que vamos a calcular es la presión sistólica de la arteria pulmonar. A esa velocidad máxima, hoy hicimos el ejercicio con Cata, le dio 459 centímetros segundo. Entonces, Alejandra, cómo pasarías tú eso a presión? Con lo que te estoy contando de Bernoulli. Y si no, ya le pregunto a la R grande que te lo va a explicar muy bien. Catalina, porque Catalina lo hizo esta mañana. Cata, entonces, ¿cómo pasas esa presión? Tenemos la velocidad máxima, simplemente seguimos la ecuación, elevamos esa velocidad al cuadrado y la multiplicamos por 4. Eso nos da el gradiente de presión. Y más la suma de la presión en la aurícula derecha, que podríamos tratar de estimar, ya sea con la medición de la vena cava, o si tenemos una medición directa, podemos evaluar en ese punto la. John, ¿usted entendió eso? Entonces, Porque lo voy a poner a calcular cuánto le da este gradiente. Claro, es la velocidad máxima al La velocidad máxima le dio 459 centímetros segundo. eso al cuadrado. Sáqueme entonces por favor la presión, porque está abajo. debe Sí, poder claro, lograr. Que si lo tapeo, pues terrible, ¿no? 469 metros. Eso, muy bien. José hizo la intervención. La tiene que pasar a metros segundo. O sea, 4.59 por 4.59. Ese sería el cuadrado. Lo multiplican por 4 y estoy seguro que le da como 83, 84, que es lo que le da el mismo equipo. Yo sé que el equipo se los calcula, pero hay algunos que no. Entonces, solo quiero que sepan que eso es difícil. Es solo pasarlo a metros segundo, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 4. Y usted ahí ya sacó el gradiente de presión por conservación de energía entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Por eso, para sacar la sistólica le falta el último componente y es cuánto venía de presión venosa central. Para sacar cuánta presión venosa central usted tiene que sacar la ventana específicamente subxifoidea, rotarlo 90 grados y sacar la vena cava inferior. Esto ya se ha comprobado que sí funciona, de hecho ya está validado también en la unidad, donde una vena cava inferior por debajo de 2.5 centímetros que se colapsa, probablemente tenga entre 0 a 5 milímetros de mercurio. Usualmente, ¿cuánto se deja? 3, porque ahí mismo las guías se lo dicen, la ESC se lo dicen, déjenlo en 3. Si la vena cava está por debajo de 2.5, pero ya no se colapsa un 50%, está más o menos entre 5 y 10. Al igual que si la vena cava está por encima de 2 centímetros y se sigue colapsando. ¿Listo? Ahí usted le pondría 8. Y finalmente, si usted tiene una vena cava grande y no se colapsa ya más de 2 y no se colapsa más del 50%, se está hablando de que más o menos tiene 15 de PVC. Usted eso se lo va a sumar, como les mostré. Vamos a elevar esto, que lo sacamos con la insuficiencia tricuspidia y sacamos la presión de la aurícula derecha. Ahí ya tendríamos entonces la presión sistólica pulmonar. Y lo que nos faltaría sería cómo medir el acople de forma práctica. Entonces, para no enredarnos con elastasia específica y elastasia arterial, pues ya se inventaron que lo que podemos usar es otras mediciones. Entonces, este es el estudio como de los pioneros que tiene la medición del acople ventricular arterial, específicamente en este contexto, 52 pacientes con hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, donde básicamente miraban con eco subrogados del acople y miraban el gol estándar, que era sacando los bucles de presión-volumen por cateterismo. Pues imagínate que todos esos pacientes como criterio de inclusión tenían que ir a cateterismo cardíaco. ¿Qué encontraron? El ratio entre el TAPSE y la presión sistólica de la arteria pulmonar, por eso les dije que esas dos eran tan importantes, por debajo de 0.31, vean cómo tuvieron peores desenlaces. Es decir, que ahí ya lo consideramos nosotros, peores desenlaces como cuáles: reducción de la capacidad funcional, deterioro clínico u hospitalización. Entonces, este es uno de los puntos de corte más importantes. Ustedes ya saben sacar la presión sistólica de la arteria pulmonar, ya saben sacar TAPSE, sacan el ratio y si está por debajo de 0.31, probablemente a ese paciente le va a ir mal. Y ahora volvamos con don Orlando. Yo les dije que este caso es transversal. Le di un TAPSE de 12, un TASB de 8.3, un Canberra fraccional de 30, un strain de menos 18%, o sea, más positivo, y un acople de 0.24. Todos los parámetros se los puse malos porque la conclusión de Daniel, que lo hizo muy bien, es que ese ventrículo está en disfunción ventricular derecha. Entonces, como ustedes saben que el manejo de un infarto por miocardio es la cateterismo, ustedes lo llevan a cateterismo, ignoren la imagen, es lo de menos.
le contaron la derecha ocluida y lo revascularizaron. Y algo muy bueno del strain es que el strain sí responde apenas el manejo se da. El cambio de la fraccional se puede ver. En este caso, se los coloco que los dos respondieron. Que el strain llegó a -25, se volvió más negativo y que el cambio de la fraccional se recuperó. Pero qué problema con Orlando. Imagínense que al cuarto día empezó con cefalea súbita, se deterioró su Glasgow y tuvo recuperación a los 30 minutos. Muy juicioso esa noche estaba de turno Lisset y lo llevó a tomografía y le encontró una Fisher 4. Entonces ahora mi paciente tiene infarto del ventrículo derecho y tiene hemorragia subaracnoidea. Entonces ustedes a don Orlando al otro día lo reciben, como a los 2 días, y lo que dicen es, uy, ese señor está con disnea y tiene crépitos pulmonares. Le hacen una radiografía y la radiografía es esta, en alas de mariposa. Entonces, ustedes se tienen que preguntar, ¿cuál es la etiología del edema pulmonar? Si es del pulmón, pues esto va a ser culpa del corazón. Eso es lo que quiero que intentemos hablar solamente con ecocardiografía. Entonces, para eso vamos a hablar algo del ventrículo izquierdo porque tengo que saber el ventrículo que me congestiona el pulmón. Esas son las opciones que le dejo a sus arreglantes. Diga. Porque, bueno, obviamente hay más cosas que nos va a hablar Sergio, pero ¿por qué el edema pulmonar te da en alas de mariposa para los archivos? Porque, pues siempre hablamos de edema en alas de mariposa, edema pulmonar cardiogénico. Sería por la distribución de la vasculatura pulmonar, teniendo en cuenta que digamos el ventrículo izquierdo pues no está funcionando de la mejor manera y hay un aumento en expresiones a nivel de la vasculatura pulmonar y entonces teniendo en cuenta la distribución determinada de ese pulmón. Tiene que ver con la distribución de los vasos, pero no son los vasos venos. Ok. No es como el drenaje linfático del pulmón. ¿Tarea? Tarea. Drenaje linfático al pulmón. Daniel, Ahí está, se los todos. Porque Millonarios ganó. Bueno, y porque el Sporting remontó. Bueno, vamos a hablar de algo importante, por favor, concéntrese. Carolina, vas a enseñarle a uno de tus residentes menores alguna variable de función del ventrículo izquierdo. Te vas a decir, te vas a mirar la contractilidad, si vas a mirar PERI, strain o relación E'. Acá tenemos de sístole y tenemos de diástole. ¿Cuál le vas a enseñar? A John. Explícale alguno. Bueno, para El de yo lo digo Juan y después lo vamos a meter. el método de Simpson, digamos, para medir la PERI. Apical 4 cámaras. Y se mide con el volumen en diástole y el volumen en sístole. Y bueno. Lo importante aclarar es que es el área, El área. que solo tiene El dos área, perdón, dimensiones. el área. El área final de la diástole menos el área final de la sístole. Sobre el área final de la diástole. Y así sacamos un porcentaje que es la fracción de eyección. Entonces, Carolina ya se los sapió, pero pues lo pueden sacar también una apical, 2 cámaras cuando lo puedan sacar. Van a delimitar bien los bordes y pues saben la fracción ventricular, que es una de las formas importantes para hablar cómo está el ventrículo y que sería importante una idea porque ahorita vamos a hablar por qué es la etiología. Pero el strain sigue siendo muy bueno, muy bueno. El strain es, ojalá lo próximo que llegue. Les traigo 152 pacientes con sepsis sin vasopresor, donde básicamente miraban qué tanto strain tenía. ¿Por qué con sepsis? Ya van a ver más adelante el caso cómo va a evolucionar. Pero miraban supervivientes versus no supervivientes. Y lo que se encontraron es que cuando el strain estaba más positivo, o sea, mayor a -17%, entenderán bien las cuestiones de acercarse al cero, tenía una sensibilidad del 73% y una especificidad del 57% para, nuevamente, desenlaces mayores. Entonces el strain sigue siendo una cosa muy importante. Pero como todos somos intensivistas, nos interesa mucho qué es la presión de cuña, ¿cierto? Entonces, John, ¿qué es la presión de cuña o presión de enclavamiento? La presión de cuña es la presión a nivel o sea, que la presión que ejerce o que se opone a la salida del ventrículo izquierdo, perdón, derecho, y que va a predecir la presión del aurículo izquierdo. ¿Qué opinaba María Alejandra? Esa es la presión a nivel de la arteria pulmonar.
No, no, ¿Qué opinan de? Pues sé que se toma por medio de esta arteria pulmonar y a presión de enfriamiento es cuando se hace la insuflación del balón y nos da una curva y pues tenemos en cuenta que es una medida que nos puede hablar también de la función ventricular izquierda. Exacto, ok. Eh, En una palabra, la flexión del ventrículo, ¿en qué fase del ciclo? ¿En qué fase del ciclo? En una palabra. Es una palabra. Sí, ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Entonces, si respondiéramos en una palabra, la presión en cuña es un subrogado, que esta palabra también me gusta mucho, de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. O sea, es cómo se está llenando el ventrículo izquierdo. Eso representa la presión en cuña. Cómo se mide, en temperatura pulmonar, tiene que estar fluido, tiene que estar insuflado y tiene que estar acuñado y sea, porque lo revisamos en la charla con el doctor Luis hace unas semanas de la temperatura pulmonar. Entonces, existen subrogados ecográficos de la presión capilar o la presión en cuña de la arteria pulmonar. Excelente. Y eso hace parte de la valoración avanzada de la diástole del ventrículo izquierdo. Lo hacemos a partir de la medición de las velocidades en el anillo mitral, tanto en el anillo medial como en el anillo lateral. Hacemos una valoración de la onda E y de la onda E'. ¿Listo? La onda E, si podemos promediar la onda E medial con la onda E lateral, mejor. Y la onda E, si podemos promediar la onda E' medial con la onda E' lateral, muchísimo mejor. Y esa es la relación E'. Sobre eso se ha escrito mucho. La principal validación que se hizo fue en pacientes ambulatorios, en los que relaciones E' por encima de 15, que E' por encima de 15 es supremamente alto, se correlacionan con presiones en cuña altas. ¿Listo? Pero basta con tener relaciones E' por encima de 10 para inferir que la diástole del ventrículo izquierdo ya está alterada. ¿Ok? Como una valoración, entonces, cerrando la idea, ecocardiográfica a un edema pulmonar cardiogénico que se explique por aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Exacto. Explican por qué en diástole reflejan las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y por qué solo en diástole, En cuanto a que a la presión de punta. porque ese sería, digamos que el delta de presión a nivel pues, de la arteria pulmonar con respecto a la presión que ejerce, eh, digamos que el llenado ventricular izquierdo. Podría ser, digamos, porque en el momento en que se transmiten las presiones del ventrículo izquierdo a la aurícula por la apertura de la mitral. Exacto. Entonces, hay un sistema completamente abierto. Si a uno, digamos que para entenderlo fácilmente, lo puedes hacer como un esquema lineal. Entonces, tienes aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Si tú tapas acá y tienes abierto acá con la aurícula izquierda con venas pulmonares y tienes abierto ventrículo izquierdo porque la mitral está abierta, esta presión se transmite aquí. Entonces, es por eso, digamos que uno es lo pone lineal como para entenderlo y ya después lo pones en un circuito que es como deberías. Por eso son en 10. Eso abre la viñeta a qué casos son no confiables de presión en cuña y que reflejen la presión telediastólica del músculo izquierdo. La estenosis mitral, la estenosis mitral. Recordamos que estamos en el segmento arterial del capilar pulmonar, no en el segmento venoso. Entonces, la enfermedad arterial pulmonar tromboclusiva o por parásitos o por remodelado, pudiera sugerir que está la cuña alta y el ventrículo izquierdo está parchado. No es porque esté en disfunción. ¿Listo? Entonces, no todas las cuñas altas representarán disfunción diastólica medidas con el catéter. Seguramente en un paciente con cuña alta y una relación prima alta habrá indudablemente una disfunción diastólica del izquierdo, pero el diferencial en una cuña alta con una diástole aquí normal eliminaría la hipótesis cardiogénica del edema pulmonar. Sí. Bueno, No voy a profundizar más en eso por horas del tiempo. Pero entonces ahora muy bien les dijeron, todo va a depender de la onda E y la onda A. Entonces, la onda E, nuevamente una imagen no tan bonita, mis primeras imágenes de eco, pero pues se usa. La onda E corresponde a la onda que va después del trazado de onda T.
sin módulo fisiológico porque en esa rotación se dañó misteriosamente. Va a responder al llenado rápido. Una vez un doctor llamado Manuel Castaño me dijo, ¿qué significa la vida? Y resulta early filling. Y yo, wow, eso significa la onda de llenado temprano, llenado rápido. Entonces, es importante que se va a afectar por los gradientes de presión entre la aurícula y el ventrículo, donde vamos a tener lo normal que va a ser de 70 a 100 centímetros segundo. Vamos a tener la onda que obviamente de auricular de la pata auricular, que va a ir después de la onda P, que es cuando se esclariza la aurícula. Va a hablar de la contracción, va a estar muy afectada por la distensibilidad y básicamente su velocidad normal es de 45 a 70 centímetros de segundo. Y hay otra variable que nadie lo mencionó porque muy bien todos los que ya son residentes saben que la onda EA o la relación EA no tiene evidencia en cuidado intensivo, no ha sido tan estudiada, entonces no es tan satisfactoria, nos ayuda un poco para mirar algo de constrictivo, de patrón restrictivo, perdón, pero no nos va a funcionar más allá, donde un radio entre la E y la A es normal es más o menos de 1 a 1,5, 0,8 a 1,2 también lo pueden encontrar en la literatura, usualmente va a haber toda una cascada fisiopatólica que van a intentar ir profundizando mucho más en la rotación de ecografía, donde hay unos grados que son consecuentes con la fisiopatología de los trastornos de la relajación, llegando finalmente al patrón restrictivo, que es por encima de 2, que eso sí nos sirve, por ejemplo, con una pericarditis restrictiva. Y muy bien lo decía Manu, la onda E'. Entonces, la onda E', como pueden ver, nuevamente se saca con el Doppler tisular y ahora lo coloqué al lado del anillo mitral, en la zona lateral, sería este punto marcado con el 1. Y ahora quiero que, por favor, Santiago les explique por qué Doppler tisular esa onda E' y por qué nos habla de contracción cardíaca. Entonces, en el Doppler tisular vamos a poder ver la velocidad del movimiento tisular. Se me visualiza. ¿Qué más me pregunta? O sea, ¿qué es? ¿Qué significa Doppler tisular? Bueno, entonces vamos a poder ver la velocidad del movimiento del anillo mitral durante esta fase diastólica, siendo la E' ese momento de movimiento cuando se está llenado rápido. ¿Qué diferente lo hace al Doppler pulsado normal? Pues el Doppler tisular nos permite ver velocidades más bajas. Y por Ajá. eso puedo ver el Doppler tisular, Muy bien. ver movimiento de tejido. El Doppler pulsado y el Doppler continuo miran sustancias, por decirlo así, objetos, Flujos, velocidad. sí, porque es esto, voy a hablar de materia. Materia que va a velocidades altas y amplitudes bajas, o sea, la sangre. Por eso el Doppler pulsado, el cuspide lo hacemos con la sangre. El Doppler tisular va a lo contrario, velocidades bajas con amplias amplitudes, es decir, lo muscular, el movimiento muscular, la velocidad del músculo. Entonces, como dijo Manu muy bien, relación E' súper importante. José tiene una charla de WIPO solamente que habla como media hora de esto, pero 2.141 pacientes en 24 estudios, diferentes unidades. Lo importante es que les estoy mostrando que tiene evidencia en unidad de cuidado intensivo, donde básicamente miraban ecocardiografía versus catéter arteria pulmonar, porque lo que nos interesa saber es la presión en cuña. Y como muy bien lo dijo Manu, vean que el punto de corte es diverso. Nosotros algunos usan por encima de 15, otros usan por encima de 10. Pero si ustedes ven, por lo menos con una presión en cuña por encima de 15, que es la que usualmente usamos en los cuadrantes de Forrester, vean que está entre 12, 9.4, 13, 15. Pero lo que sí va a cambiar mucho son las áreas bajo las curvas, donde, por eso, digamos, personalmente yo uso más la L' por encima de 15, porque me gusta mucho más el AUC de 0.92, no mucho más sensibilidad de especificidad. Pero digamos, Manu, que les habló de él por encima de 10, pongamos el ejemplo de 9.4, tiene una AUC de 0.74. Entonces, tenemos diferentes puntos de corte. Lo que sí sabemos es que si se vuela más de 15, probablemente estamos hablando de una presión en cuña elevada. Entonces, como les dije, vamos a estar hablando todo el tiempo de Don Orlando. Don Orlando se le encontró morfológicamente, que nadie habló de la morfología, hipertrofia ventricular izquierda, porque se acuerdan que él era hipertenso, tenía un septum sigmoide prominente, eso es muy importante más adelante. Y la función sistólica dijo hipoquinesia global, P del 35%, un strain de 12%, recuerden que el punto de corte de 17, y la función diastólica, una E' 19. Entonces, aquí le voy a preguntar a Alejandra, ¿cuál es la etiología del SDA? B, del edema pulmonar. SDA, pancreatitis, cardiogénico por corazón neurogénico, no sé, sigo perdido. Eso, muy bien, es un cardiogénico por corazón neurogénico. Por eso era tan importante la FEBI. Entonces, don Orlando siguió
Don Orlando presentó un episodio. Les voy a decir que todas estas imágenes las hice con Gemini. Entonces, créditos a Gemini, que le dije un paciente así y me lo dibujó. Sigue fumando y va a seguir fumando hasta que se muera. Entonces, van a ver que eso es algo muy particular. Don Orlando se colocó hipotenso. Tiene signos de hipoperfusión tisular. Entonces, usted ahora tiene que lo intubó. Entonces, la pregunta va a ser: ¿está hipotenso? ¿Qué debo hacer? ¿Será que le coloco líquido? ¿Será la respuesta? Opciones entonces para todos. Colapsabilidad de la vena cava inferior, test de elevación pasiva de las piernas con la variabilidad BTI, pausa expiratoria con variabilidad del gasto cardíaco. ¿Qué dijo el doctor Juan? Que si me intubo sería distensible. Yo sabía que había un castroso que me iba a decir eso. Por eso, distensibilidad, muy bien, puso atención. No di un punto encarecidamente porque está poniendo muy buena atención. Distensibilidad. Muy bien, Juan Di. Pero es con cariño, es con mucho cariño. Entonces, perdón, le van a explicar a algún residente. Entonces, Juan, que ya metió la cucharada, ¿cuál le quiere enseñar a alguno de sus residentes menores? Por ejemplo, Alejandro, otra vez. Pues la primera, pues, la apreciación es porque con presión positiva lo que está haciendo es distender la vena cava inferior. Y con la presión negativa, cuando respiramos acá, todo lo que estamos acá, cuando respiramos, lo que hacemos es colapsar la vena cava inferior. Por eso se hace la misma medición, pero se utiliza diferente nomenclatura. Desde la extensividad de la vena cava inferior, vamos a hacer un abordaje subsigmoideo a 90 grados. Vemos la vena cava inferior y lo que miramos es cómo se dan los cambios de la vena cava inferior con la respiración. Si con la respiración, ahorita no me acuerdo el punto de corte, si no estoy mal, es mayor del 42% de cambio entre cuando el paciente está inspirando y cuando está expirando, es que el paciente va a responder a líquidos. Sin embargo, esta variable no es tan buena, el paciente es bajo ventilación mecánica, o sea, con presión positiva. Si queremos utilizarla para evaluar respuesta a líquidos, podría ser un poco mejor si el paciente está espontáneo que ventilado. Bueno, entonces muy bien, Juan, y yo creo que se nos explicó la colapsabilidad y la extensibilidad, básicamente el diámetro mínimo, máximo menos mínimo sobre máximo. Entonces, en colapsabilidad, vuelve y juega, el punto de corte es 48%, ¿sí? Y en distensibilidad, que Juan Di ya se los dijo muy bien, el punto de corte es 22%, solo se descachó por 20, no pasa nada. Para que usted la pueda hacer la medición bien, que fue como se hizo el estudio, pues con un volumen corriente de 7, con un PIB de 7, con una frecuencia de 7, sería lo ideal, pero hay muchas otras formas. Y es que nos han enseñado a través del tiempo que la elevación pasiva de las piernas es lo más fácil de hacer fisiológicamente. Entonces, acá les muestro básicamente cómo se hace la elevación de pasiva de las piernas. Catalina tiene un video mucho más explícito de cómo se hace, donde usted coloca el paciente a 45 grados. Después de eso, a 45 grados recostado con el tronco, ¿no? Después usted lo recuesta y lo coloca a 45 grados las piernas. Luego vuelve, espera un minuto, tiene un minuto para hacer la medición y mira la variabilidad. ¿Y qué se ha encontrado con la elevación pasiva de las piernas? Pues es que es uno de los mejores valores predictivos que tenemos para mirar si el paciente va a responder a líquidos, porque le estamos pasando literalmente un bolo de líquidos a ese paciente. 991 pacientes que se consideran inestables, o sea que necesitaban algo de incremento en su presión arterial, y básicamente hicieron 995 Fluid Challenge, donde encontraron que haciendo el test de elevación pasiva de las piernas, con un cambio en el BTI por encima del 10%, tenía una UC de 0,95, que la verdad era bastante aceptable para una prueba que es realmente fácil de hacer. ¿Cuál es el problema? Que yo sé que todos los de ECO lo han vivido, y es que el profe Yepes le dicen, hágalo, pero usted no puede perder el ángulo. O sea, a los 45 grados usted está así tetánico, lo baja sin perder el ángulo a su BTI y ahí vuelve y se la toma. Pero usted nunca puede haber perdido la ventana ni el ángulo de isonación que estaba haciendo, porque todos ya vimos las limitaciones que puede tener los cambios en el ángulo. Otra forma de mirar algo así como un reto de fluidos es con la pausa expiratoria. Entonces, este es otro artículo muy bonito que también sí o sí siempre hay que leer. Es una variable muy fácil, además nuestro paciente está ventilado, lo podríamos hacer mucho más sencillo que lo que les acabo de comentar. No depende de nuestro brazo completamente inmóvil. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es una pausa expiratoria por 10 a 12 segundos. Este fue el estudio que le evaluó 50 pacientes en estado crítico con ventilación mecánica no invasiva con una maniobra por 12 segundos. ¿Qué miraron? Los cambios del BTI. Ahí es más fácil porque no hay que moverse, porque ya tiene usted la ventana y simplemente espera los 12 segundos
y toma nuevamente su BTI, donde básicamente ¿qué encontraron? Que el punto de corte por encima nuevamente del 9%, o sea, más o menos del 10%, era el punto que ellos mejor decían con la mejor sensibilidad y especificidad, con una UC-ROC de 0,96. Tiene una zona gris, que sería la limitación de este estudio, donde el BTI es de entre el 0 al 10%. Entonces es otra maniobra mucho más fácil que también podemos hacer al pie de cama. Entonces, a don Orlando, ustedes muy juiciosamente lo hicieron. Yo vuelvo y les digo, les voy a colocar los valores bien importantes. Distensibilidad del 40%. Test de elevación del pase de las piernas, un delta del BTI del 18%. Pausa expiratoria, un delta del BTI del 16%. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Daniel? ¿Responde o no responde a líquidos? Excelente, Daniel. Responde a líquidos. El problema con don Orlando es que al día 12 presenta un pico febril. Tiene unos hemocultivos, un catéter que pasó una reciente por aquí, eh, tuvo un AURUS y usted muy juiciosamente, como estaba Alejandra en la UCI coronaria, fue y le auscultó, y le escuchó un soplo holosistólico nuevo en el ápex. ¿Qué creen que le pasó entonces? Una endocarditis. Perfecto. ¿Qué válvula les interesaría mirar en un soplo holosistólico en el ápex? La válvula mitral. Muy bien. Entonces, ahora sus residentes mayores. ¿Cuáles son las variables que nos hablan de una válvula mitral aguda? Usted esperaría tener un soplo. No, pero pues hay que colocar el caso exagerado. Pero Vamos pero a es que ver. no, Ah, no, no, no no. hay insuficiencia mitral por Bueno, sí. pero El caso es aguda, pero es aguda porque rompe una cuerda. al día 12 apenas hizo algo. No sabemos si es vegetación. Haciendo carditis, o sea, Todo puede ser. sí, sí, sí. Usualmente dice que usualmente no sopla, no diga que no sople. Puede soplar. Listo. Entonces, José, ya que metió la cucharada, explíquele alguna de esas tres. ¿Cuál estaría? Entonces, morfología en B. Vena contracta, vena pulmonar, y estoy esperando que me diga tiempo de mi presión. Para yo decirle que no sirve. Entonces, la vena contracta. Muy bien, José. ¿Cómo le mide usted la vena contracta? Jodido, Ahí, pues, porque, bueno, primero, nuestros ecógrafos no tienen la resolución suficiente como para poder determinar un flujo a esas velocidades, pero lo que se hace es bajar la velocidad de muestra del Doppler color al máximo y ver directamente el punto de flujo de mayor turbulencia alrededor del defecto valvular. Y con eso se mide, pues, cuánto mide el diámetro, no el diámetro, no, sino la longitud de esa área mayor de turbulencia, y con eso se calcula el área valvular. Es difícil. Imagínense un esfero. Y ahorita muestro la foto. Como un esfero con un balón así como, y la punta del esfero es el de regurgitar el cuello del esfero pasando por la válvula y el ruido que genera el Doppler. El ancho de ese cuello del esfero pasando por la válvula es la vena contraria. Eso. Muy bien. Yo les iba a decir, ¿y por qué en el tiempo de mi presión, José? O Paloma, ¿por qué el tiempo de mi presión? Justifiquen a mí por qué yo no lo, y yo les digo por qué no lo usaría yo. Pues el tiempo las válvulas no son Doppler continuo, sí, continuo. Y básicamente lo que uno mide es, eso me va a dar una imagen que parece una M, pues, o pues sí, y básicamente uno mide el tiempo que tarda, pues, la mitad del tiempo que tarda precisamente esa válvula o este flujo en transitar. Si bien lo que es cierto, los estudios que hay no son en válvulas agudas, en válvulas crónicas hemos mostrado correlación, pero en válvulas agudas no. Muy bien, les decía Paloma, usted le colocan el Doppler a ese paciente y hace una cosa así. ¿Sí? Ustedes lo que van a evaluar es el tiempo a la presión, a la mitad de la presión máxima. Y ese tiempo se va a asociar a un grado de severidad. Hay un problema que me di cuenta cuando hacía esta presentación, y es que resulta que si es una insuficiencia valvular aguda, pero sobre crónica. La insuficiencia valvular aguda pura, como les dije en el eco, él nunca tuvo trazas de nada de insuficiencia ni tenía aurículas dilatadas. La compensación de la aurícula no es la misma. Para que se dé esa morfología, tiene que tener una aurícula distensible, o sea, una aurícula que crónicamente está expuesta a sobrecarga de volumen. Esta aurícula no.
Y ese fue el primer estudio que se dio cuenta de lo que les acabo de comentar. Y es que resulta que la morfología es lo más importante para saber si es una válvula aguda. Como les mostré, la insuficiencia usualmente tiene esa forma como en aletoncito cuando es crónica. Pero cuando es aguda pasa a ser una forma completamente diferente y es que hace una muesca por la caída de la distensibilidad. Esa distensibilidad es una caída aguda, no es una aurícula que se pueda expandir. Entonces fueron 45 sujetos en total, 20 salos, 25 pacientes con insuficiencia mitral aguda, pura, completamente confirmada, donde básicamente ¿qué encontraron? La diferencia sobre todo en la espectral. Como les dije, perdón, cuando la insuficiencia aguda usualmente hace más una morfología triangular, que es completamente diferente como a esa aleta que les acabo de mostrar allá. Hace un pico muy temprano y tiene un descenso durante la sístole muy marcado porque no tiene una aurícula que se pueda distender, entonces no se permite mantener ese flujo por tanto tiempo. ¡Pum! Cae abruptamente. Y como pueden ver, tiene esa forma. Ellos lo califican como triangular. No es perfecta, pero sí parece bastante triangular. Es muy diferente y eso nos ayuda a diferenciar. La vena contracta, muy bien Manuel se nos explicó. Es como esa zona de engrosamiento específica, donde severo está por encima de 0,7, que es básicamente cuando nos va a interesar. Esta es de su autor, de las pocas buenas imágenes que logré sacar de una insuficiencia aguda. Yo sé que es aórtica, pero como pueden ver, ahí está la vena contracta, es la zona más pequeña donde alcanza a hacer aliasing. Otro sería la vena pulmonar, muy difícil de hacer, y me encanta que sus tutores o sus grandes no la hayan mencionado. Es difícil de hacer porque requiere una ventana muy buena que llegue hasta las venas pulmonares, pero si la logramos tener, sería ideal, donde básicamente ustedes van a tener diferentes flujos. Entonces, como les muestro yo, cuando vamos a hablar de vena pulmonar, aquí les traigo un estudio de 28 pacientes en ritmo sinusal con enfermedad valvular aguda y o coronaria, programados para cateterismo. ¿Por qué coronaria? Pues porque están programados para cateterismo y estaban controles. Evaluación de la insuficiencia mitral mediante ecocardiografía transesofágica, sacando así el Doppler pulsado de las pulmonares. Vuelvo y digo, por el transtorácico es muy difícil de hacer. ¿Y qué se encontraron? Que hace un flujo reverso. Ese flujo reverso es un marcador muy importante de que mi paciente está teniendo una insuficiencia mitral aguda severa. Entonces, su paciente tiene morfología en B, tiene una vena contracta de 0,8, insuficiencia aguda, y una banda S reversa en el Doppler pulsado de la pulmonar. O sea, es aguda, definitivamente. Entonces, don Orlando, Manu está ese turno, ese día de la UCI cardiovascular, y pues lo lleva a cirugía de emergencia. ¿Por qué? Porque está en choque cardiogénico. El problema es que el paciente sale en ECMO después de la bomba. Entonces, valoración enfocada en el winning del ECMO. Sale en el ECMO, pero hay que saber si ya lo podemos decanular o no lo vamos a poder decanular. Para eso les traigo estas opciones. Perdón, se disminuye el flujo a 1,5, que sería como lo mínimo, y vamos, les propongo algo demasiado abierto. Doppler pulsado, Doppler tisular o FEV. ¿Usted qué opina? ¿Cuál explicaría a uno de sus pequeños que fuera a revisarle a ese paciente? Diría con el doble pulsado. Sería con el Doppler. ¿Y qué le haría con el Doppler pulsado, José? Muy bien. Digamos, una medida sencilla que es el BTI de la izquierda, que esté por encima de 10 centímetros para determinar un parámetro de seguridad de Winnie. Eso. O sea, el paciente tiene un gasto cardíaco nativo y usted está mirando que el gasto cardíaco nativo sea aceptable. ¿Sí? Muy bien, José. Tal cual yo les iba a traer, básicamente, estos son como los parámetros más importantes usados. Pues ustedes mirar la diferencia en la presión de pulso, el BTI, y José les dijo perfecto, por encima de 10, una FEBI por encima del 20 al 25%, y hay algo muy extraño que salió ahí, la velocidad sistólica pico del anillo mitral. Algún residente de mayor año leyó velocidad sistólica pico del anillo mitral en descenso del ECMO. José, si quiere volver a hablar. No, de eso no vale, pues que es una medida indirecta de la contractilidad del ventrículo, Perfecto. pero no. Es como si le estuviéramos haciendo un TAPSE, pero si lo hiciéramos hacia el ventrículo izquierdo en la mitad. ¿Sí? Como para hacer la analogía. En vez de ustedes colocar el marcador por acá, se lo colocan a la válvula mitral. Y con eso, si está por encima de 6, le va mucho mejor al paciente. Una limitación que esté subestimada, así como el TAP No. está subestimado y Es que el ventrículo izquierdo no se deforma tanto, o sea, el ventrículo izquierdo no se va a deformar tanto como se deforma el ventrículo derecho, que muy bien usted lo decía. Sí tiene limitación, pero les voy a decir algo más importante de lo que ustedes van a creer, y es que el estudio lo respalda. Si el estudio dice que sirve en pacientes en ECMO después de cirugía cardiovascular, pues funciona en pacientes en ECMO que ya le abrieron el pecho.
y más variables, ¿no? O sea, Hay más variables. Yo les coloco unas de ejemplo como las más rápidas. Vuelvo y digo, hablamos de súper rápidas. es ver, o sea, si usted tiene ahí las cuatro, pues Sí. ahí sí no se puede variar de solo uno. Bien, entonces nuevamente les traigo los pacientes en ECMO 51 con choque cardiogénico refractario que estaban en ECMO venoarterial. Miraron pruebas de reducción de flujo. Entonces miraban la prueba y le bajaban 1.5. Miraban la prueba, miraban 1.5 y hacían seguimiento hasta hacer el retiro. Donde, como muy bien lo decía José, pues el punto de corte dice 10. Se los estoy mostrando aquí con la línea punteada, pero ven que los pacientes que lograron salir del ECMO, que son los pacientes que están acá en blanco con la raya roja, tienen incluso por encima de 12. ¿Sí? Mientras que el paciente que no va a salir de ECMO y probablemente vaya a fallecer, vean, entre 6 y 8. Entonces la diferencia es bien notoria entre uno y otro. La fracción de eyección también les dije que es supremamente importante. Entonces les muestro nuevamente el punto de corte del 20%, pero tal vez es algo conservador. Vean que casi todos estaban por encima del 30% para lograr sobrevivir, mientras que los otros se mantuvieron con 10% de fracción de eyección. Y finalmente, el Doppler tisular de la velocidad sistólica de la mitral con Doppler tisular, vean que el punto de corte incluso está más o menos entre 7 y 8. Lo que pasa es que la evidencia termina siendo más en 6. Entonces, su paciente, don Orlando, le bajan el flujo de una fe del 40%, José le midió el BTI, le dio 17, muy bien, y la velocidad sistólica del anillo mitral le dio de 8. O sea que es un paciente que probablemente le logremos decanular. Y efectivamente, a don Orlando lo decanulamos. Mejoran los parámetros dinámicos, pero el problema es que llega una enfermera nueva ese mismo día, quita la bolsa de Nora, que porque ya estaba en 0.8, y lo deja así. El problema es que mi paciente de una comienza con signos de hipoperfusión tisular, empiezan, la enfermera como es nueva le comienza, señor, Sergio, una pregunta en MAPSE, ¿se hace igual promedio lateral septal? no, solo la lateral. Esa fue la lateral. Sí, señor. Muy buena pregunta, José. Entonces, como su enfermera es nueva, se asusta y dice, ¿tiene bajo gasto cardíaco? Le sube la dobuta. Y su paciente se pone peor. Entonces vamos a colocar a Chicangana, que ya está por allá cabeceando. Sospecha diagnóstica, Chicangana, ¿por qué mi paciente se puso peor al subir la butamina y a quitar el otro al vasopresor? Fue una tarea que les dejó Palomares. Y habla al principio de una alteración estructural. Y yo le dije al principio, eso va a ser importante más adelante. Pues así como, ah, muy bien. El doctor Daniel Rosero nos puede ilustrar cuál es la alteración que tiene. Juanita los salvó de esa voz. Aquí hay una hipótesis, aquí hay una hipótesis, es ruptura de la pared ventricular. Ruptura de la pared ventricular. ¿Verdad? Hay otra posibilidad que primero hay que hacer que es más corregible, pero me gusta su hipótesis. No está mal. Se faltó Me faltó más de una llamada. de una semana, teniendo Gaby, puede ser. Pero hay otra que se las sapé al principio. Entonces, vamos a seguir con quién va después de usted. Claro. Entonces, al principio, ya volviendo a lo que usted dijo, me acordé, tiene el septum sigmoide. Se le Ajá. cayó de repente el gasto porque le bajamos a la nora y se le aumentó la contractilidad. A lo mejor lo que está haciendo es una oclusión de la contractilidad. Puede ser. Movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. Muy bien, excelente. Tarea que les había dejado Paloma. Lo puse completamente a conciencia de que tenía que responderla. Entonces tenemos que saber cómo lo valoramos y cómo hacemos el diagnóstico. Sandra Carolina Malaver. Sí, me gusta, muy lindo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Hay alguna otra forma de verlo como más? Pues digo, yo sé que estamos hablando un poco de Doppler pulsado y Doppler color, pero quiero que sean algo más cuantitativos. Algo que tú puedas medir. Y digas, esto sí probablemente. Porque a veces no sale tan bonito. El gradiente pico, muy bien. El gradiente pico es muy importante. Entonces, este fue uno de los, mejor dicho, este fue el primer caso de SAM que dijeron el diagnóstico lo hacemos con eco. Y es que era un muchacho de un paciente de 15 años de edad con síntomas de disnea en esfuerzo y limitación de la actividad física, algo como miocardiopatía hipertrófica, que presentaba obstrucción del tracto de salida sin hipertrofia. Vuelvo y digo, por eso fue muy diferente, porque antes todo lo decían, sí, esto funciona, pero funciona miocardiopatía hipertrófica donde sí sucede esto.
no fuera miocardiopatía hipertrófica. Y como en este momento nuestro paciente no tiene miocardiopatía hipertrófica, es bien importante. Donde, pues lo crean o no, pues no, a mí no me queda tan claro, por eso les digo que el signo de las dagas es muy bonito, pero a veces no se ve tan bonito. Y acá esto sería la curva que está haciendo la válvula mitral, la valva mitral, como pueden ver en la zona. Y cuando ellos le colocaban el pulsado, entonces, bueno, ahí está el eco, se los acerco, perdón. Entonces ellos le mandaron el pulsado. ¿Qué opina? Perdón, el continuo. Le mandaron el continuo y básicamente fueron midiendo las velocidades. ¿Qué vieron de diferente? El primero que les acabo de mostrar es un paciente que estaba normal, él estaba en reposo. Vean que no hay signo de la daga, como decía Carolina, sino que está redondito, normal. Yo. Tiene 1.3 metros segundo. Y esto fue cuando a mi paciente lo colocaron en estrés, porque acuérdense que él le da disnea en estrés. Y vean, este es el signo de la daga. Pues digan que, pues, digamos que la imaginación de darlo, esa nomenclatura es bien importante. Supongamos que sí, pero la velocidad aumentó significativamente, ya que pasa de 1.3 metros segundos a 5.2 metros segundos. Se eleva bastante. Por eso, uno de los otros criterios que podemos tener es que la velocidad máxima que estemos encontrando en esa zona sea por encima de 2.5 metros segundos, que el gradiente pico sea por encima de 50, que créanme que esto es mucho más conservador que esos 2.5 metros. Usualmente se encuentra con esas velocidades así. Ustedes ven que el paciente hace el icing. Y pues que tenga hoja de sable también lo encontré, solo quería como demostrarles otro nombre. Finalizando entonces, y también finalizando la presentación. El hallazgo del septum sigmoide y los inotrópicos provocaron el movimiento anterior de la válvula mitral. El gradiente de nuestro paciente fue de 38. Les dije que iba a estar elevado con insuficiencia mitral secundaria por falta de coaptación. ¿Qué terminó pasando para finalizar la presentación? Don Orlando convulsionó otra vez. La TAC muestra sangrado masivo con herniación cerebral. Le reorientamos y este es el único que está sin cigarrillo, no sé si lo notaron. Pero muy bacano, ¿no? Gemini es chévere. Entonces, aquí está el paciente que fallece. ¿Sí? Su familiar. Hicimos de todo, pero creo que hicimos un caso donde abordamos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, hablamos de válvulas, hablamos de ECMO, hablamos de movimiento anterior de la válvula mitral, hablamos de ecocardiografía avanzada y cómo nos ayuda a guiar los esfuerzos. Muchas gracias, muchachos.